derecho agrario. Pueden ser civiles, pueden ser penales, pueden ser administrativos, pueden ser mercantiles, pero todos esos procesos van arraigados a una idea, ¿verdad? El derecho agrario, es decir, obtener un fin o bien poder obtener un propósito, ¿verdad? Del derecho agrario. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Qué es el proceso agrario? ¿Quién nos puede compartir acá la lectura, por favor? Buenas noches, licenciado. Lo leo yo. Gracias, Lilian. Definición. Es el conjunto de disposiciones legales que regulan todo lo relacionado con las etapas del procedimiento agrario. Estudia lo relacionado con la sustanciación y resolución de las controversias que se presentan con motivo de la aplicación de la ley agraria. Es decir, es toda aquella parte sustantiva del derecho que busca la correcta y justa aplicación de las normas sustantivas en aquellos conflictos derivados de las relaciones de tenencia, distribución o explotación de la tierra. Gracias, Lilian. Entonces vemos acá dos aspectos muy importantes, ¿verdad? ¿Cómo está dividido el derecho? Eso es lo primero que nosotros debemos de identificar. Primeramente, el derecho está dividido de la siguiente manera: un derecho sustantivo y un derecho adjetivo, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos del derecho sustantivo, que en este caso vamos a aterrizar en la idea de el derecho agrario, ¿cuál es la parte sustantiva del derecho agrario? ¿Verdad? Aquí vamos a encontrar nosotros todos los principios, la doctrina, las características, las propias leyes, los códigos, nuestra constitución, los convenios y tratados internacionales que tengan relación con el derecho agrario, ¿verdad? Y cualquier otra jurisprudencia, costumbre que tenga de alguna manera relación directa con el derecho agrario. Esa es nuestra parte sustantiva, es decir, que la parte sustantiva es lo que está escrito, ¿verdad? O si nos vamos a la costumbre, podría ser aquello que no está escrito, pero que está estipulado dentro de la comunidad, ¿verdad? Entonces, de identificar nosotros esa parte sustantiva del derecho agrario, es menester dirigirnos a la parte adjetiva. Es decir, nosotros tenemos la ley, ¿verdad? Nuestros códigos, nuestras leyes, pero para poder aplicar esa ley, ¿verdad? Porque es papel, es letra, y no se va a aplicar sola. Necesitamos de qué? De un proceso, ¿verdad? Entonces, donde podemos nosotros invocar la ley forestal, la ley de áreas protegidas, nuestra constitución política, principios, doctrinas, características, elementos, sujetos del derecho agrario, todo eso lo podemos invocar cuando nosotros utilizamos la parte adjetiva. ¿Qué es la parte adjetiva? Es el área procesal. Así como el derecho penal tiene el derecho procesal penal, ¿verdad? El derecho agrario también tiene un proceso agrario, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros debemos de identificar. Cuando tenemos ciertos conflictos derivados de la tenencia, puede ser tenencia de la tierra, distribución, puede ser una distribución de la tierra o de producción de actividades agrarias, igual la explotación de la tierra. Cuando tenemos todos esos conflictos, nosotros nos vamos al área adjetiva del derecho agrario. ¿Cómo vamos de momento? ¿Comprendemos lo que hemos explicado? ¿Algún comentario? Los escucho. Ustedes me dicen, vamos bien. ¿Podemos avanzar a la siguiente diapositiva?
Todo bien, Lick. Sí. Muy bien, entonces pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Proceso agrario en sentido estricto, ¿verdad? Contenido del derecho procesal agrario. Todos acá propósitos de nuestro tema. ¿Quién nos puede compartir la lectura del primero? B. El proceso agrario en sentido estricto. Es el conjunto de pasos que tiene el juicio a través de los cuales se procura la satisfacción de la pretensión de una persona en la búsqueda de la declaración o restitución de algún derecho. Gracias, Andrea. Entonces acá vemos que nuestro proceso agrario, ¿verdad?, es una serie de pasos, ¿verdad?, que busca un propósito, que es decir, la satisfacción de una pretensión. Cuando hablamos de pretensión, es un derecho, ¿verdad?, de una persona que aparentemente se considera afectada en ese derecho y solicita que se le declare ese derecho o la restitución del mismo, ¿verdad? Para eso nos sirve el proceso agrario en sentido estricto, es decir, ¿verdad?, para poder proceder, ¿verdad?, a la restitución o declaración de un derecho, en este caso, un derecho agrario. ¿Quién comparte la lectura? Gracias, Andrea, por la lectura. ¿Quién nos puede compartir la siguiente lectura, por favor? Sigo yo, Lick. Gracias, Andrea. Contenido del derecho procesal agrario. Implementar un sistema procesal agrario significa otorgarle a dicho sistema un conjunto de principios propios del derecho agrario, así como la doctrina, las normas legales nacionales e internacionales y las instituciones principales y auxiliares en la administración de la justicia. Gracias, Andrea, nuevamente por la lectura. Entonces acá el contenido del derecho procesal agrario. Cuando nosotros logramos identificar los procesos de la administración de justicia, no vamos a encontrar precisamente un juzgado que nos diga juzgado de primera instancia de derecho agrario. Vamos a encontrar juzgados que nos indican a nosotros juzgado de primera instancia civil, juzgado de primera instancia laboral, juzgado de lo contencioso administrativo, juzgado de primera instancia penal, y así nos vamos correlativamente. No vamos a poder identificar nosotros en cuanto a la administración de justicia, ¿dónde vamos a identificar nuestro proceso agrario? Pero les puedo comentar que el derecho procesal agrario va identificado con las demás ramas del derecho. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en Guatemala, nosotros, por ejemplo, en el departamento de Catepeques, tenemos un juzgado de primera instancia penal, narcoactivo y delitos contra el ambiente, ¿verdad? Ahí, cuando hablamos del término de delitos contra el ambiente, podemos de alguna manera poder identificar lo que es un proceso, un derecho procesal agrario, ¿verdad? Actividades que conllevan de alguna manera cierta relación. ¿Por qué? La ley forestal, por ejemplo, tiene ciertos delitos. La ley de áreas protegidas, de igual manera, tiene ciertos delitos inmersos en su cuerpo normativo. ¿Dónde nosotros vamos a llevar ese derecho procesal agrario para poder restituir un derecho? Tendríamos que ir al proceso penal, ¿verdad?, al derecho procesal penal, pero de alguna manera relacionado, ¿verdad?, con el derecho agrario. De igual manera, lo que hablábamos el día de ayer, si nosotros queremos hacer esa conversión,
de un derecho de posesión a un derecho de propiedad, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir al ámbito civil a través de un derecho procesal, un derecho adjetivo, que sería en este caso un juicio de titulación supletoria. ¿Vale? Ahí nosotros vamos ante un juzgado de primera instancia civil y económico coactivo, ¿vale? Para poder llevar a cabo ese derecho procesal agrario, es decir, esa conversión de la propiedad de derechos de posesión a derechos de propiedad. Por darles algunos ejemplos, es decir, que el derecho procesal agrario no está arraigado en un procedimiento en específico, ¿vale? Sino que más bien se logra identificar en todas las demás otras ramas del derecho. Me imagino que con el transcurrir de los años vamos a ver en algún momento algún juzgado especializado en derecho agrario, como ha sucedido con la trata de personas, como lo ha sucedido con femicidio, ¿verdad? Que se van yendo, se va especializando, ¿verdad?, el derecho. Y eso es lo que posiblemente más adelante podamos nosotros identificar, ¿verdad? ¿Cómo vamos de momento? ¿Algún comentario? Todo bien, gracias. Muy bien, gracias. Entonces, continuemos con la siguiente, por favor. Principios informativos del proceso agrario. ¿Quién nos puede compartir la lectura de esta diapositiva? Con gusto, licenciado. Gracias, Karen. Principios informativos del proceso agrario. El presente capítulo desarrolla los principios relacionados con el agro en el país. Principio de sencillez. Este principio antiformalista se resume en la simplicidad de las normas que rigen el proceso agrario para que éste se desenvuelva de la manera más fluida posible, sin mayor solemnidad, siempre en cumplimiento del derecho de defensa de las partes y sus demás derechos procesales. Gracias, Karen. Entonces, ¿qué trata de proteger los principios informativos del derecho agrario? De alguna manera podemos nosotros identificar ciertos factores. En este principio de sencillez nosotros vemos que es un principio antiformalista, es decir, que muchas veces no requiere ni siquiera la intervención de un profesional del derecho. ¿Por qué motivo? ¿Verdad? Regresamos nosotros al contenido anterior, ¿verdad? ¿Cuáles son los sujetos del derecho agrario? Y dentro de los sujetos del derecho agrario vamos a encontrar nosotros a los campesinos. Muchas veces estos campesinos ni siquiera saben leer ni escribir, ¿verdad? Y si el proceso agrario fuera formalista, imaginen lo dificultoso que sería para ellos que la justicia llegara, ¿verdad? Si ni siquiera muchas veces pueden escribir o leer, porque la mayoría de ellos, pues, sin discriminar, por supuesto, no llegan a un grado académico, ¿verdad? Entonces, lo que pretende el principio de sencillez es que la justicia llegue a todas partes, ¿verdad?, en defensa de sus derechos procesales. Ese es el propósito. Entonces, de esa manera, es antiformalista, ¿verdad? No necesariamente tiene que llevar timbres, el escrito puede ser incluso de forma oral, puede tomar alguna declaración para poder iniciar las acciones procesales. ¿Comprendemos? Sí, gracias. Muy bien. Pasamos al siguiente, por favor. Dos principios, principio de defensa y principio de tutelaridad. ¿Quién nos puede compartir el primero? Gracias, Roberto.
Principio de defensa implica que cualquier persona tiene el derecho a defenderse en juicio, conforme a los procesos y los mecanismos establecidos con anterioridad, con total apego a ley. Gracias, Roberto. Entonces, el principio de defensa nos establece a nosotros que lo siguiente, ¿verdad? Tenemos principalmente en nuestra Constitución artículo 14, que nos establece que nadie puede ser vencido en juicio, si no es a través de un proceso agrario que nosotros debemos de cumplir con toda la legalidad del correspondiente. Entonces, no, vamos a ver acá, hay algunos comentarios. Jóvenes, se acaba de compartir lo que es la asistencia, ¿verdad? Entonces, tema de asistencia podría ser derecho procesal agrario, por favor, para que ustedes puedan, pues, consignar su asistencia. Muy bien. Doy el siguiente ejemplo. Bueno, yo tuve un caso hace algunos años donde una persona venía conduciendo un camión. El camión venía con madera hasta donde ya no poder, ¿verdad? Venía súper cargado de madera. ¿Y qué es lo que sucede? La policía lo detiene, ¿verdad? Detiene el vehículo y le solicita los papeles del vehículo y la licencia respectiva por la madera que él transportaba, ¿verdad? Él, sin darse cuenta, esa madera no tenía autorización, ¿verdad? Pero él se dedica precisamente a prestar fletes, ¿verdad? Era un fletero que únicamente estaba, pues, dando un servicio, ¿verdad? Y él no era el dueño de la madera. Viene la policía, lo consigna, lo llevan al juzgado, lo detienen, le hacen saber el motivo de su detención y va a primera declaración, ¿verdad? El Ministerio Público, pues, le imputa lo que es el delito forestal correspondiente, ¿verdad? Y mi persona, como defensa del usuario, pues alega eso, ¿verdad? Por ahí se le activó a Fátima su micrófono. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Se alegó en defensa del usuario que él únicamente se dedicaba, ¿verdad?, a prestar fletes y que él no era quien había cortado la madera, no era el dueño de la madera, desconocía precisamente, ¿verdad?, que no existía una licencia respectiva. Al final, pues, el juez resolvió otorgar un criterio de oportunidad donde la persona, pues, se comprometía precisamente que a ciertas reglas de abstención. De esta manera, pues, se resolvió la situación jurídica de él y salió inmediatamente de prisión, ¿verdad? Son cuestiones que nosotros como profesionales del derecho debemos identificar a través del principio de defensa, ¿verdad? No podemos permitir que las garantías y los derechos constitucionales de las personas se vulneren, ¿verdad? Ese es el propósito del principio de defensa. Principio de tutelaridad. ¿Quién nos puede compartir acá la lectura? Principio de tutelaridad. La tutelaridad dentro del derecho agrario es entendida como la protección jurídica preferente del derecho agrario hacia el campesino en virtud de la desigualdad económica que éste soporta. Es por esta razón que jueces y magistrados durante la sustanciación del proceso deben tomar en cuenta esencialmente el interés de las masas campesinas, resguardando los derechos de todos los campesinos y las comunidades agrícolas que se vean vulnerables ante el incumplimiento de sus derechos fundamentales, recogidos en la Constitución, en el ordenamiento interno y en tratados internacionales. Gracias, Andrea. Entonces, acá con el principio de tutelaridad, ¿verdad?, es fundamental para el proceso agrario. ¿En qué sentido? Vamos a identificar, ¿verdad?, a uno
de los sujetos agrarios, por así decirlo, más débiles, ¿verdad? Que serían los campesinos, aquellas personas que se dedican a actividades agrarias. Y por otro lado, vamos a identificar a un segundo sujeto, ¿verdad? Ese segundo sujeto pues ya es alguien con un poder económico un poquito más elevado, que pueden ser las empresas agrarias, las cooperativas, las sociedades agrarias que se dedican a una producción en masa, ¿verdad? Que utilizan el servicio de personas particulares para poder producir. A través del principio de tutelaridad, lo que se pretende es proteger los derechos laborales de estas personas, ¿verdad? Que de alguna manera pues no se vean vulnerados, como por ejemplo puede ser que la persona trabaje de 8 a 4 de la tarde y que ahora la empresa agraria que se de horario y que se tenga que trabajar de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces aquí hay una vulneración de los derechos y a través del principio de tutelaridad en el proceso agrario nosotros podemos restablecer esos derechos fundamentales que asisten a la parte más del derecho agrario. Bueno, ¿alguna duda en el principio de defensa, el principio de tutelaridad? Ninguno, gracias. Gracias, Andrea. Muy bien. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Principio de probidad. ¿Quién nos puede compartir la lectura de este principio? Con gusto. También llamado principio de buena fe procesal, es el que da a las partes dentro del proceso agrario el convencimiento en quien realiza un acto o hecho jurídico de que éste es verdadero, lícito y justo. En este caso, incluiría el convencimiento de que todo lo resuelto por el juez es legal y justo porque se hace con total apego a la Constitución y las leyes procesales vigentes. Gracias, Karen, por compartirnos la lectura. Entonces, el principio de probidad va enfocado precisamente en la buena fe procesal, ¿verdad? Esa buena fe procesal que muchas veces no encontramos nosotros en un proceso, ¿verdad? En un juzgado, donde previo a la audiencia, de alguna manera se llegan a ciertos acuerdos. Y a cuando se le da la palabra a alguno de los sujetos procesales, modifica totalmente lo que se había acordado, ¿verdad? Entonces ahí hay una deslealtad procesal y una falta a la buena fe procesal. ¿Qué se pretende con el principio de probidad, ¿verdad? Que de igual manera dar ese convencimiento de que un acto es real, es verídico y es justo, ¿verdad? Muchas veces algunas empresas agrícolas lo que hacen para poder desconocer los derechos de los campesinos indican que no es su trabajador, ¿verdad? Que nunca ha laborado con ellos y de alguna manera se justifiquen que no aparece en la planilla, que no hay horas de vigilancia para establecer que él llegó o no llegó a trabajar, y de alguna manera acá se pierde la buena fe procesal, ¿verdad? ¿Qué debemos nosotros de promover a través del principio de probidad? Esa lealtad, ¿verdad? La lealtad procesal entre las partes para poder resolver los conflictos que puedan surgir en el proceso agrario. Muy bien, pasamos a la siguiente, por favor. Principio de renunciabilidad. ¿Quién nos puede compartir acá la lectura? Con gusto. Constituye el derecho agrario como un conjunto de normas tendientes a la protección preferente de campesinos, estableciéndose en mínimo de garantías sociales protectoras, quedando nulas a pleno derecho las disposiciones que tergiversen, minimicen o impliquen la renuncia de los derechos de los campesinos. El principio de irrenunciabilidad surge como la imposibilidad jurídica de privarse voluntariamente de una o más ventajas,
concedidas por el derecho agrario en beneficio propio. Gracias, Karen. Todo el principio de renunciabilidad va enfocado de igual manera para quién. La parte más débil del derecho agrario, que son los campesinos. Esos campesinos que día a día pues salen a producir bajo el sol, se les debe proteger sus derechos, ¿verdad? ¿Por qué manera? Muchas veces estos campesinos lo que hacen es producen, van a los mercados y tratan de vender su producto. Por ahí se vulneran ciertos derechos por parte de intermediarios, ¿verdad? Podría ser uno de los ejemplos que el campesino puede ofrecer su producto a 100 quetzales y el intermediario se lo quiera comprar a 25 quetzales, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros debemos de garantizar el derecho de la parte más débil del derecho agrario, que son campesinos. Debemos fomentar de igual manera a través del proceso agrario que no se vulneren estos derechos. Lamentablemente, el derecho agrario tiene relación con el derecho laboral y muchas veces el derecho laboral es conciliador, y en esa etapa de conciliación que sucede es un momento de poder ofrecer acuerdos ecuánimes entre los sujetos procesales. El empresario puede ofrecer de los 10,000 quetzales que debe, 5,000 quetzales. Si el campesino lo acepta, podría resolverse de esa manera. Si no los acepta, pues debe de continuarse el proceso para poderle restituir sus derechos vulnerados. Pero de alguna manera, acá nosotros vemos que a través del principio de irrenunciabilidad, no hay manera de que los derechos puedan minimizarse, ¿verdad? Los derechos ya están garantizados y deben de cumplirse o restituirse de alguna manera a la parte más débil del derecho agrario, ¿verdad? Que son los campesinos en este caso. ¿Comprendemos el principio de renunciabilidad? ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ya nos quedan, creo que este es el último, si no estoy mal. Esta fue la última. Esta fue la última, principio de renunciabilidad. Vean entonces, hasta acá el contenido del segundo parcial, por favor. Módulo 3 y módulo 4 son los que vamos a evaluar. Ustedes tienen su programa, pueden comparar el contenido y poder observar que hasta acá sería la evaluación del segundo parcial. Les pregunto, previo a terminar, ¿tienen dudas sobre algún tema que hayamos visto para que lo podamos ampliar? O pues si ustedes me dicen, no, Lic, hasta acá está bien y ya estamos listos para el segundo parcial, pues lo dejamos también. Los escucho ahí a los pocos que se conectaron hoy. Está bien todo, Lic. Listos para el segundo parcial, muy amable, gracias. Excelente, muchas gracias, Oscar. Ana Yancy nos dice que sí está todo claro. Francisco, Juan, Jerónimo también. Y ahí Juan Francisco también. Todo claro, Lic, gracias. Todo claro, muy bien. Entonces, los espero la próxima semana con el examen parcial. Por favor, estudiemos y espero que les vaya bien. Cualquier duda, ahí estamos en el chat para poderla resolver, ¿verdad? Entonces, pasen feliz noche y que descansen. Gracias, Lic, feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lic. Feliz noche, que descansen.